Hoy vamos a recordar Chispita, una de las telenovelas infantiles más entrañables de la televisión mexicana. Pero detrás de aquella historia llena de ternura, también hubo actores inolvidables, curiosidades, secretos de producción y destinos muy diferentes después del enorme éxito de la novela. Chispita fue una de las telenovelas infantiles más importantes de Televisa durante los años 80 y terminó convirtiéndose en la producción que lanzó internacionalmente a Lucero cuando todavía era una adolescente. Fue producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1982 y estuvo basada en la telenovela argentina Andrea Celeste, realizada originalmente en 1979 a partir de una historia de Abel Santa Cruz. La adaptación mexicana conservó el núcleo central de la historia, es decir, la vida de una niña separada de su madre, pero fue ajustada al estilo melodramático que Pimstein había convertido en una de sus especialidades. La protagonista fue Lucero Ogasa León. Tenía apenas 13 años cuando encabezó la producción. Lucero ya tenía experiencia en televisión infantil y había participado en programas como Alegrías de Mediodía, Chiquilladas y Juguemos a Cantar. También comenzaba a desarrollarse como cantante. Lo que sí hizo Chispita fue transformar esa popularidad infantil en un fenómeno mucho más grande y darle por primera vez una verdadera proyección internacional como actriz protagonista. A partir de entonces, dejó de ser solamente una figura infantil, conocida en México, y comenzó a ser reconocida también en otros países. Alrededor de Lucero se reunió un elenco muy sólido. Enrique Lizalde interpretó a Alejandro de la Mora, el empresario viudo que decide llevar a Chispita a su casa. Angélica Aragón interpretó a Lucía, quien en realidad era María Luisa, la madre de la niña. Uzi Velasco interpretó a Liliana Lili de la Mora. Leonardo Daniel dio vida a Juan Carlos, y Alma Delfina interpretó a Gloria. Gastón Tuset apareció como el padre Eugenio, Elsa Cárdenas como la hermana Socorro, Manuel López Ochoa como José, Aurora Clavel como Flora, Renata Flores como Irene, la institutriz que complicaba la convivencia de Chispita dentro de la casa, e Inés Morales interpretó a Pilar. También participaron Roxana Chávez como Olga, Josefina Escobedo como la directora del orfanato y Rogelio Guerra en una participación especial como Esteban. Dentro del reparto aparecen además Beatriz Moreno, Samuel Molina, Lolita Cortés, Dina de Marco, Rafael del Villar, Marco Muñoz, Lucero Lander y Socorro Bonilla, entre otros. La producción resulta particularmente interesante porque reunió también a varios intérpretes que se encontraban todavía al comienzo de sus carreras. Alberto Mayagoitia realizó allí uno de sus primeros trabajos importantes en televisión, cuando tenía 14 años. Roberto Sosa también realizó una de sus primeras participaciones televisivas dentro de Chispita. Valentín Pimstein tenía una enorme capacidad para convertir historias sencillas, cargadas de sentimientos y conflictos familiares, en producciones capaces de atraer a grandes públicos. Pero la novela no estaba diseñada exclusivamente para niños. Su estructura melodramática permitía que los adultos también siguieran la historia, especialmente por los conflictos relacionados con la maternidad y las diferencias sociales. La producción de la novela combinó las grabaciones en los foros de Televisa con diferentes exteriores de la Ciudad de México. Todas las habitaciones del orfanato, los dormitorios de las niñas, el comedor y el orfanato del padre Eugenio fueron creadas dentro de los foros, mientras que las tomas exteriores eran de San Ángel y Coyoacán. Otro de los lugares más recordados fue la mansión de la familia de la Mora. Su fachada, portones y jardines ayudaban a representar la posición económica de la familia. Se usaba una casa real en las lomas de Chapultepec. El elenco viajaba a esa locación solo unas pocas veces para filmar las entradas, salidas y escenas en los autos, mientras que la sala, comedor y recámaras se replicaban dentro del foro de televisión. Cuando un personaje cruzaba la puerta de la casa real en la locación de la calle, la toma se grababa días después en el set del estudio,
La famosa escalera de la mansión de don Alejandro, por donde Chispita bajaba, estaba armada con madera y utilería dentro del foro. La novela utilizó también parques, jardines y calles de la Ciudad de México para las aventuras y recorridos de sus personajes infantiles. La telenovela comenzó en noviembre de 1982 y salieron al aire 282 capítulos de media hora, finalizando en agosto de 1983. Una de las características visuales más recordadas de Chispita fue su secuencia de entrada, construida como una especie de rompecabezas. Conforme la historia avanzaba, diferentes piezas iban revelando elementos relacionados con los personajes, y especialmente con el misterio sobre la verdadera identidad de la madre de la protagonista. Este recurso ayudaba a convertir el secreto de la madre en parte de la identidad visual de la novela. La música también tuvo un papel fundamental. La canción principal llevaba el mismo título de la novela, Chispita, y fue interpretada por Timbiriche, que en aquellos años se encontraba en plena etapa de popularidad infantil. La música fue de Memo Méndez Guiú y la letra de Álvaro Dávila. En México, la historia de Chispita y su incansable búsqueda por reencontrarse con su madre consiguió altos niveles de audiencia y una enorme popularidad entre el público familiar. El éxito trascendió la pantalla y dio lugar a diferentes productos relacionados con la telenovela, entre ellos las recordadas muñecas de Chispita, además de concursos inspirados en la protagonista. La música también contribuyó a mantener vivo el fenómeno. Pero el fenómeno no terminó en México. Chispita fue exportada a numerosos países y ayudó a que el rostro de Lucero comenzara a ser reconocido internacionalmente. Uno de los casos más importantes ocurrió en Brasil, donde fue transmitida y alcanzó una extraordinaria popularidad. Su aceptación fue suficiente para que regresara a la televisión brasileña en varias ocasiones. La telenovela también llegó a distintos países de Latinoamérica, donde encontró especialmente un público familiar e infantil que siguió las aventuras y sufrimientos de su pequeña protagonista. Su distribución incluso cruzó el Atlántico y alcanzó algunos mercados europeos. En Italia, por ejemplo, la historia fue presentada con el título de Marcelina, llevando a Lucerito y al melodrama infantil mexicano ante un público completamente diferente. El impacto sobre la carrera de Lucero fue inmediato. Gracias a la novela, recibió reconocimientos importantes durante 1983. En los premios TV y Novelas, obtuvo el reconocimiento como actriz infantil y también recibió premios relacionados con El Heraldo de México y el Calendario Azteca de Oro. Poco después, vendrían nuevos proyectos musicales, películas y otras telenovelas. Chispita terminó siendo el punto de partida para una carrera extraordinariamente larga que la llevaría del entretenimiento infantil al cine, la música y posteriormente a grandes producciones televisivas. Debido a la enorme popularidad de Chispita, el programa juvenil Xetu organizó un concurso para encontrar a doble de Chispita. Entre las adolescentes participantes estuvo una jovencísima Gloria Trevi, quien entonces todavía era conocida como Gloria Treviño y tenía alrededor de 14 años. Gloria ganó el concurso y el premio incluyó un vestuario y la posibilidad de acercarse todavía más al ambiente artístico de Televisa. De esta manera, el fenómeno de Chispita terminó influyendo indirectamente en los primeros pasos públicos de una cantante que años después tendría una carrera completamente diferente a la de Lucero. El éxito de la historia fue tan duradero que Televisa decidió recuperarla nuevamente 14 años después. En 1996, produjo Luz Clarita, protagonizada por Daniela Luján, César Évora, Verónica Merchant y Jimena Sariñana. Esta nueva versión estaba nuevamente basada en el argumento que había originado Andrea Celeste y posteriormente Chispita. Luz Clarita volvió a convertirse en una producción exitosa y contribuyó a abrir una nueva etapa de telenovelas infantiles dentro de Televisa. La historia original de Chispita giraba alrededor de Isabel, conocida cariñosamente como
Chispita, una niña que había terminado viviendo en un orfanato después de quedar separada de su madre. Lo que ella no sabía era que María Luisa, su verdadera madre, había sufrido un accidente y perdido la memoria, comenzando entonces una nueva vida bajo el nombre de Lucía. La trama se complicaba cuando Alejandro de la Mora, un empresario viudo, decidía llevar a Chispita a vivir con su familia con la esperanza de que la presencia de la niña ayudara emocionalmente a su hija Liliana, conocida como Lili. Sin embargo, la convivencia entre las dos niñas no comenzaba bien, ya que Lili veía a Chispita como una intrusa, y era además influenciada por Irene, la institutriz de la casa, quien se convertía en una de las principales antagonistas de la historia. Mientras Chispita intentaba adaptarse a aquella nueva vida, continuaba deseando encontrar a su madre, sin saber que Lucía, la mujer que poco a poco se iba acercando a su entorno, era precisamente María Luisa. A partir de este secreto, se construía buena parte del suspenso sentimental de la telenovela. Vayamos a recordar a sus principales protagonistas. Lucero llegó a Chispita cuando apenas tenía 13 años, y aunque ya era reconocida por el público infantil, Chispita representó un cambio definitivo en su trayectoria. Después de Chispita, Lucero continuó creciendo rápidamente dentro del espectáculo. Incursionó con mayor fuerza en el cine y protagonizó películas como Coqueta y Delincuente, junto a Pedro Fernández, además de Fiebre de Amor con Luis Miguel. Al mismo tiempo desarrolló una exitosa carrera como cantante, tanto en la música pop como posteriormente en la música ranchera. En televisión, volvió a protagonizar importantes producciones como Cuando llega el amor, Los parientes pobres, Lazos de amor, Mi destino eres tú, Alborada y Mañana es para siempre, entre muchas otras. Lucero tiene 56 años y continúa trabajando principalmente como cantante y actriz. Y, aunque su trayectoria ya supera las 4 décadas, para muchas personas, Chispita continúa siendo el personaje que marcó el comienzo de su gran proyección internacional. Enrique Lizalde, cuando llegó a la telenovela, ya era uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicana. Nacido en 1937, en Nayarit, durante su juventud se interesó por la literatura antes de descubrir su verdadera vocación en el teatro. A principios de los años 60, comenzó profesionalmente como actor, y muy pronto llamó la atención por su presencia, su personalidad, y especialmente por aquella voz profunda que terminaría convirtiéndose en una de sus características más reconocibles. En 1982, a los 45 años, Enrique Lizalde fue elegido para interpretar en Chispita al empresario viudo, Alejandro de la Mora. Después de Chispita, Lizalde continuó trabajando durante muchos años. Participó en producciones como Dulce Desafío, Alcanzar una estrella y nuevamente Corazón salvaje. También mantuvo una importante actividad teatral y participó en asuntos relacionados con la defensa y organización laboral de los actores. Su carrera terminó extendiéndose durante más de 4 décadas. Enrique Lizalde falleció en 2013 en la Ciudad de México a los 76 años, después de enfrentar una enfermedad hepática. Cuando Angélica Aragón llegó a Chispita, se encontraba todavía en los primeros años de una carrera que con el tiempo la convertiría en una de las actrices más reconocidas de México. Nació en 1953 en la Ciudad de México y es hija del compositor y actor José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Desde muy joven recibió una amplia formación artística y pasó varios años fuera del país, estudiando y viviendo en lugares como Europa y la India. Al regresar a México, comenzó a abrirse camino profesionalmente en la actuación. Después de protagonizar la novela Mirada de Mujer, se mantuvo alejada del medio durante algunos años. Hoy, con 73 años, permanece vigente en teatro, cine y causas sociales. Uzi Velasco pertenecía a la misma generación de Lucero. Nació en 1969 en la Ciudad de México y desde niña comenzó a trabajar dentro del espectáculo. Antes de Chispita, ya había aparecido en televisión
y también había adquirido experiencia en el teatro. En Chispita, interpretó a Lili de la Mora, una niña marcada por la pérdida de su madre. Después de la novela, Uzi Velasco continuó trabajando. Formó parte de Chiquilladas. Participó en películas como La Niña de los Hoyitos y Cementerio del Terror, y apareció posteriormente en programas como Mujer Casos de la Vida Real y Papá Soltero. Con el paso de los años, Uzi estudió odontología, formó una familia y se convirtió en madre de 2 hijos. También se desarrolló profesionalmente en el terreno de la publicidad, sin abandonar por completo la actuación. Uzi Velasco tiene actualmente 57 años y continúa vigente en el mundo del entretenimiento. Roxana Chávez nació en 1957 en la Ciudad de México. Comenzó profesionalmente en el teatro durante los años 70 y posteriormente amplió su carrera hacia la pantalla. Precisamente en 1982, el mismo año de Chispita, apareció junto a Mario Moreno Cantinflas en El Barrendero, la última película protagonizada por el famoso comediante. En Chispita, Roxana interpretó a Olga, la novia de Juan Carlos de la Mora, personaje de Leonardo Daniel. Después de la telenovela, continuó trabajando como actriz y participó en diferentes producciones de cine y televisión, entre ellas Agujetas de color de rosa. Con el tiempo también desarrolló una importante actividad detrás de los escenarios como directora y productora teatral. Roxana Chávez tiene 69 años, manteniéndose vinculada principalmente con el medio artístico y teatral. Aurora Clavel era ya una actriz de amplia trayectoria cuando apareció en Chispita. Originaria de Santiago Pinotepa Nacional en Oaxaca, había comenzado su carrera desde los años 60 y había participado en numerosas películas mexicanas, entre ellas Tarahumara y La Soldadera. Su trayectoria incluso llegó a Hollywood, donde trabajó en producciones como The Wild Bunch y Pat Garrett y Billy the Kid. Aurora Clavel falleció en 2025 en la Ciudad de México, después de una extensa carrera que abarcó alrededor de 6 décadas. Cuando Elsa Cárdenas llegó a Chispita, ya era una actriz con una trayectoria extraordinaria, tanto en México como en Estados Unidos. Nacida en Tijuana en 1935, comenzó a prepararse como actriz siendo muy joven y durante los años 50 consiguió abrirse camino en el cine. Su dominio del inglés le permitió trabajar en Hollywood y compartir la pantalla con algunas de las figuras más importantes de aquella época, como James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson. Y años después, trabajó con Elvis Presley en Fun in Acapulco. Para cuando apareció en Chispita, en 1982, Elsa tenía alrededor de 47 años y ya acumulaba casi 3 décadas de experiencia. En la telenovela, interpretó a la hermana Socorro, uno de los personajes relacionados con el orfanato. Después de Chispita, Elsa Cárdenas continuó trabajando durante muchos años. Sus últimos trabajos en telenovela llegaron en 2015 con Hasta el fin del mundo y Lo imperdonable, después de lo cual se retiró prácticamente de la actuación, aunque continuó realizando algunas apariciones públicas. Actualmente, tiene 91 años y se encuentra retirada de la actuación profesional, y sus apariciones públicas se han vuelto esporádicas. Leonardo Daniel nació en 1954 en la Ciudad de México, y prácticamente llevaba la actuación en la sangre, pues es hijo de los actores Lorenzo de Rodas y María Idalia. Estudió actuación en la Academia de Andrés Soler, participó en Los ricos también lloran y El hogar que yo robé. Cuando llegó a la novela tenía 28 años y recibió el personaje de Juan Carlos de la Mora, hermano mayor de Lili e hijo de Alejandro de la Mora. Juan Carlos se convertía además en uno de los principales aliados de Chispita dentro de la mansión, mientras mantenía su complicada relación sentimental con Olga, interpretada por Roxana Chávez. Leonardo Daniel continuó trabajando intensamente. Actualmente tiene 72 años. Continúa relacionado con el medio artístico como actor y director, después de una trayectoria que ya supera medio siglo. Alma Delfina nació en 1960 en Camargo, Chihuahua, dentro de una familia vinculada al espectáculo.
pues es hermana de las actrices Evangelina Martínez y Socorro Bonilla. Antes de la novela, había participado en producciones como Mundo de Juguete, Barata de Primavera y Colorina, y por aquellos mismos años alcanzó gran popularidad como La Babis en Cachún Cachún Rara. En Chispita, interpretó a Gloria, una de las personas que brinda cariño y apoyo a Isabel dentro de la casa de los de la Mora. Después de la telenovela, su carrera continuó creciendo y participó en producciones como Guadalupe, Vivir un poco, Marionetas, Cañaveral de Pasiones y Pueblo Chico, Infierno Grande, además de trabajar en cine. Con el tiempo se estableció en Estados Unidos y disminuyó su actividad artística para dedicarse a su familia, aunque posteriormente regresó a la actuación en diferentes proyectos. Alma Delfina vive y actualmente tiene 65 años y continúa siendo recordada como una de las actrices surgidas de aquella importante generación de la televisión mexicana. Gracias por llegar hasta el final del video. Espero que esta información te haya resultado interesante y que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotros. Déjame en los comentarios qué te pareció. Estaré leyendo cada uno de sus mensajes. Si te gustó este contenido, te invito a compartirlo para que más personas puedan descubrir estas historias y para que podamos seguir creando nuevos videos para ustedes. También recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.